José Luis de Diego, es doctor en letras, profesor de Introducción a la Literatura y Teoría Literaria 2 en la Universidad Nacional de La Plata. Sus últimos libros son La otra cara de Jano, una mirada crítica sobre el libro y la edición, y Los autores no escriben libros, nuevos aportes a la historia de la edición, del 2015 y del 2019 por la editorial Ampersand. También publicó Los escritores y sus representaciones por Eudeva en el 2021. Codirige con Silvia Zaita la colección Serie de los Dos Siglos para Eudeva. Dirige la revista Orbis Tertius, académica del Centro de Teoría y Crítica de la Universidad de La Plata. Se desempeña como coordinador de la sección argentina, miembro del comité asesor en el portal Editores y Editoriales Iberoamericanos. Se ha especializado en temas de historia intelectual, teoría literaria y en los últimos años, historia de la edición. Estoy como Alejandro Dumas, 20 años después. Hace mucho que no escribo sobre el punto de vista y sobre el ornitorrinco. El libro mío es, no sé si 20 años. Casi no me acuerdo lo que Federico decía que dije, pero incluso. Es muy difícil hablar de punto de vista porque se ha hablado muchísimo del punto de vista. Cuando Martín me invitó, yo dije, pero ¿qué puedo decir de nuevo del punto de vista que no se haya dicho? Y lo que voy a decir ahora es, bueno, algunas cosas que se me ocurrieron para decir de nuevo. En fin, o discutir algunas de las cosas que ya se han dicho en relación al punto de vista. En cuanto a las operaciones críticas que realizó Punto de Vista, se ha hablado mucho y por lo tanto no lo voy a reseñar yo, sino que se lo voy a robar a Diego Peller, que lo hizo bastante bien. Y Diego Peller escribió esta reseña de operaciones críticas de Punto de Vista que voy a leer ahora. Se destacaron esas operaciones críticas en el rol de resistencia que tuvo la revista durante los años de la dictadura, en su trabajo de relectura de la tradición argentina, Hernández, Cortordo, Sur, la década del 30, Borges, en la canonización de Juan José Saer como el escritor modernista argentino posterior a Borges, en las operaciones de importación teórica de Raymond Williams, Richard Hogarth, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas en los 80 como respuesta a la hegemonía del estructuralismo y postestructuralismo francés en los 70, en el debate sobre la crisis del marxismo, la redefinición de la figura del intelectual, etc., en su toma de posición con respecto a los debates sobre memoria, verdad y justicia con relación al pasado reciente argentino, en su atención al escritor alemán Wilfried Sebald como ejemplo de un modo considerado productivo por la revista, aquí revista de Sarlo, digamos, ¿no?, de interrogar la herencia del siglo XX sin la supuesta complacencia de las escrituras postmodernas. Esta es la reseña de Peller, que está bien, creo, muy sintéticamente, por supuesto, con relación a Punto de Vista. El comienzo de lo que yo pensaba decir hoy no lo voy a decir porque ya se ha dicho muchas veces, reiteradas veces aquí, que tiene que ver con la proliferación de revistas para modificar un poco esa idea de contexto de cultura de catacumbas o exilio interior, esas figuras que fueron en algún momento militantes y productivas en un sentido, pero también en algún sentido obstaculizaron una mirada más rica sobre ese periodo. La primera imagen, que es esta, cita precisamente el editorial del número 1 del Ornitorrinco, que voy a saltear porque lo acaba de mencionar Federico. Es decir, ahí aparecen ese cúmulo de revistas, Pluma y Pincel, Puro Cuento, Diálogo, Posta número, etcétera, etcétera, que el Ornitorrinco cita en su número 1. Esa idea de proliferación de revistas aparece en otros ensayistas. Por ejemplo, Carlos Altamirano dice allí que con excepción del Ornitorrinco y Puro Cuento, la mayoría de las revistas eran animadas por jóvenes. Perdón, Puro Cuento y Punto de Vista. Esto quiere decir que el Ornitorrinco y Punto de Vista, algo que yo ya había advertido hace 20 años, son las dos revistas que vienen de formaciones previas, podemos decir, reformuladas, pero vienen de formaciones previas a diferencia de las demás. Bueno, ahí hay otra cita de Warley,
otra cita de Francine Macielo, de Lucas Rubinich, varios mencionaron este asunto de la proliferación de revistas. Ahora sí me voy a situar en el origen de Punto de Vista. Así memora Beatriz Sarlo el origen de la revista. Quienes trabajábamos en la revista, se refiere a los libros, nos vemos obligados a pasar a la clandestinidad, cosa bastante común después del 76 en la Argentina. Surgen entonces las reuniones literarias en las que nos juntábamos unos pocos a hablar de literatura. Las reuniones se extenderían hasta 1978 en una salita del Centro Editor de América Latina, lugar de resistencia por excelencia a la dictadura militar. Esa sería nuestra gimnasia del preso, así la llama, la metáfora por medio de la cual años más tarde aludiríamos a esa época. El salón se llamó como se tenía que llamar, era inevitable. Le pusimos el Salón Literario. Fruto de ese Ateneo fue la primera edición de Punto de Vista que sale en marzo del 78. Susana Zanetti coincide en la evocación, dice, en el 77 empezamos a reunirnos semanalmente en el Centro Editor críticos y estudiosos de literatura para continuar la reflexión interrumpida por la dispersión y las persecuciones. Irónicamente, llamamos a esos encuentros el Salón Literario. Me voy a detener en dos aspectos muy significativos de estos testimonios. El primero, la relación que existe entre el origen de Punto de Vista y el Centro Editor. El segundo, la mención de los libros, la revista de la que provenían Sarlo, Altamirano y Piglia. Como es sabido, la segunda edición de Capítulo, la historia de la literatura argentina, se publicó entre 1979 y 1982 bajo la dirección de Susana Zanetti. Esta nueva versión de la colección es significativamente mayor que la primera. Comprende 5 fascículos iniciales de carácter introductorio, 121 fascículos que componen la historia propiamente dicha y un índice alfabético final. A partir de entonces, la colección se prolonga en la encuesta de literatura argentina, que incluye 21 fascículos más. Si se compara esta versión con la primera, se advierte que buena parte de los fascículos fueron reciclados, así lo llamaron. Pero otros, acaso los que resultaban centrales en las operaciones de reinterpretación del pasado cultural y literario, fueron reescritos. Del siglo XIX sobresalen visiblemente 2. El ensayo, Domingo Faustino Sarmiento, escrito por Adolfo Prieto, se transformó en 2 fascículos diferenciados, el ensayo, Sarmiento y Facundo, ambos a cargo de Susana Zanetti y Margarita Ponteri. Y José Hernández, el Martín Fierro, escrito por Noé Gittrick, también se duplicó en José Hernández y Martín Fierro, lo que era un fascículo, 2, los 2 a cargo de María Teresa Gramuglio y Beatriz Sarlo. Es decir, que sobre el siglo XIX se decidió tomar a 2 de los autores de mayor trascendencia, Sarmiento y Hernández, ampliar el espacio que se les había dedicado y reescribirlos por completo. Y en esa operación quedaron relegados a la primera versión nada menos que Prieto y Gittrick, 2 de las principales y más presentes autores del capítulo de los 60. Se trata de una muestra de las transformaciones que el capítulo de fines de los 70 imprimió sobre la versión anterior, como si se hubiera comenzado con un simple reciclado, es decir, repetir fascículos de la versión primera, y a medida que avanzaba la colección se hubiese decidido su mayor amplitud y su progresiva reformulación. Ahora no me detengo más en capítulo, solo quiero advertir que los intelectuales de Punto de Vista llevaron a cabo la labor de reinterpretación del pasado cultural argentino en paralelo, en la revista y en el Centro Editor, y que, lo que no deja de ser paradójico, la crítica se ha detenido mucho más en esa reinterpretación producida en la revista y mucho menos en la producida a través de Capítulo, siendo que ésta tuvo un mayor impacto en el público lector. Estas historias en paralelo son, creo, una tarea pendiente. El segundo aspecto, decía, es la filiación que construye Punto de Vista respecto de las publicaciones del pasado.
siempre me llamó la atención el interés de Punto de Vista en reconocerse como continuadores de la labor crítica de Contorno, como si se tratara de una coartada para borrar su antecedente más cercano y evidente, que es la segunda etapa de los libros, comandada como Punto de Vista por Sarlo, Altamirano y Piglia. Tempranamente, en el número 4, se comenzó a destacar el magisterio de Contorno. En un texto que introduce artículos de David e Ismael Viñas, se afirma que, cito, la validez del programa de Contorno sigue vigente y se habla de este cuarto siglo que nos separa y nos enlaza con Contorno. ¿Cuál es el programa de Contorno que enlaza aquel proyecto con Punto de Vista? Sabemos que en 1964 se publicó el clásico de Viñas, Literatura Argentina y Realidad Política. En el número 15 de Punto de Vista, Sarlo lo reseña y resulta muy infrecuente que se reseñe un libro que tenía 15 años. Y titula su columna La moral de la crítica. En el número 19, el primer número de Democracia, Sarlo publica uno de los primeros artículos en los que brinda un panorama crítico de la literatura bajo la dictadura y en el exilio, y previsiblemente lo titula Literatura y Política. En estas coordenadas puede delinearse el programa de Contorno que se está rescatando. Por un lado, una relación tensionada, utilizo deliberadamente un término frecuente en Viñas y en Sarlo, entre literatura y política, en la que la literatura no puede leerse sin ser incluida en una serie de la que nunca está ausente la política, pero que no puede y no debe ser reducida a una suerte de subproducto superestructural de fenómenos políticos que la engloban o determinan. La literatura puede leerse en la política y la política en la literatura, pero no existen relaciones de inclusión o implicancia entre una y otra. De ahí lo tensionado. Por otro lado, una moral de la crítica. La crítica como una toma de posición que involucra decisiones de orden ético y político. El crítico como intelectual, en el sentido de alguien que ejerce la crítica como un modo de intervención pública. Desde estas premisas se inicia la revisión de la tradición literaria argentina. Y no me refiero solo a desde dónde se lee, sino sobre todo a qué es lo que se lee, a las decisiones explícitas de la revista de ocuparse de ciertos autores que merecen ser leídos porque allí puede advertirse la tensión de la que hablábamos y porque esa lectura implicará un modo de intervenir en la configuración de nuevas tradiciones a partir de mecanismos de recanonización. Así, el interés por Borges y el silencio sobre Art o Cortázar tiene su equivalencia, y equivalencia aquí no es analogía, hacia el presente en el interés por Saer y en el lugar marginal que ocupa Puig en la revista. En los dos casos es posible añadir alguna acotación. El caso de Art es particularmente curioso. Ha afirmado Roxana Patiño, voy a citarla, el texto está en la imagen: no hay núcleo importante de la literatura argentina que quede fuera de la relectura de Punto de Vista. Sarmiento y Facundo, José Hernández y Martín Fierro, la generación del 80, el nacionalismo cultural del 900, Borges y la vanguardia, Sur, Martínez Estrada y Contorno. Y en el artículo evocativo que ya citamos, Sarlo sostiene, ahora cito a Sarlo, el segundo de los textos que está ahí: lo mismo podría decirse de algunos escritores que la revista había defendido especialmente, como Juan José Saer, o algunas lecturas de literatura argentina, en especial la de Borges, Sarmiento, Art, Sur, las vanguardias. Como se ve, si uno compara las dos series, la de Patiño y la de Sarlo, prácticamente se superponen, pero con una excepción: Art. ¿Por qué Patiño no menciona a Art? Porque Art está ausente de la revista en esa primera etapa, que va del 78 al fin de la dictadura. ¿Por qué entonces lo menciona Sarlo? No lo sabemos, pero podemos arriesgar una hipótesis. Sarlo realiza esta afirmación en un texto publicado en 1999. Su lectura retrospectiva, entonces, parece producirse desde el canon consolidado a partir de los 80, en donde Art ya ocupaba un lugar privilegiado.
Sarlo cree que en la revista ya estaba Art, pero en rigor no estaba. Y respecto del silencio sobre Puig, si Saer es, como dice Peller, el escritor modernista argentino posterior a Borges, parece demasiado tentador identificar a la literatura de Puig como su contracara, como su espejo invertido. Si pensamos en líneas de continuidad, la fuerte presencia de Saer en la revista se prolonga, en mi opinión, en la progresiva incorporación de Sergio Cheifek, primero como colaborador, después como objeto privilegiado de la crítica de Beatriz Sarlo, tanto en la reivindicación de su apuesta estética como en la voluntad de reconocimiento y canonización de una obra no tan difundida, la de Cheifek, digo, ¿no? No sería descabellado postular que si la presencia de Saer se proyecta en Cheifek, la ausencia de Puig se proyecta en la de César Aira. Dos escritores que convocaban cada vez mayor interés en la crítica académica. Cuanto mayor se reveló ese interés en la crítica académica, más elocuente resultó su ausencia en la revista. No es ausencia total, pero sobre Puig hay solo una reseña y sobre Aira hay dos reseñas muy breves, una de Gramulio sobre Emma la cautiva y una de Nora Catelli sobre Canto castrato. Pero nunca ocupa un artículo central, ninguno de los dos. No sería descabellado, repito, postular que si la presencia de Saer se proyecta en Cheifek, la ausencia de Puig se proyecta en la de César Aira. Y es llamativo también comprobar que Art y Puig, es decir, los dos grandes ausentes, fueron objetos privilegiados de la crítica de Piglia durante los primeros 70, de donde podemos inferir que Piglia tuvo un lugar marginal en la elaboración de un programa estético para la revista. Pero paso ahora a comentar brevemente otro equívoco frecuente, creo yo, en la bibliografía sobre punto de vista. Ha afirmado Roxana Patiño, en el mismo texto que cité antes. Raymond Williams y Pierre Bourdieu, entonces, como dos nuevos faros para los redactores de punto de vista, como horizonte o incitación teórica a estos autores, y no como una doxa a aplicar, comparten con ellos la misma relación tensionada con el marxismo y una semejante intención de trabajar sobre la materialidad de sus propios fenómenos culturales. Hasta aquí Patiño. Sin embargo, es evidente que no existe equivalencia entre uno y otro faro. Como sabemos, en el número 15 se publica la ahora muy conocida lección inaugural del sociólogo francés en el Collège de France. A partir de allí, la presencia de la obra de Bourdieu se desdibuja. Podríamos afirmar incluso que no existe en la historia de la revista un solo artículo identificado con los métodos propios de la sociología de la cultura. Y además, tanto Sarlo como Gramulio han sido particularmente críticas de la obra bourdiana. En un artículo del 94 publicado en Punto de Vista y después retomado con algunas modificaciones en el libro Escenas de la vida posmoderna, Sarlo se refiere a un efecto claramente nocivo de la perspectiva sociológica aplicada a los debates sobre el arte. Allí se afirma que, ante la necesidad de combatir el énfasis sustancialista o esencialista, se recurrió a la, cito, entre comillas, higiene sociológica. Pero esta operación resultó un ácido que diluyó el problema de los valores y solo nos dejó una definición puramente institucional del arte. La consecuencia fue el estallido relativista, dice Sarlo, que brinda una engañosa ilusión de democratismo y, en definitiva, deja las decisiones respecto del valor artístico en manos del mercado. El campo sagrado del arte, dice Sarlo, se ha convertido en un espacio profano de conflictos y se pregunta, allí está la pregunta en la imagen, ¿qué queda de los valores estéticos cuando se afirma que son fichas de una apuesta en la mesa donde invariablemente se juega el monopolio de la legitimidad cultural? El riesgo, por lo tanto, es que cualquier conjetura en debates sobre el valor del arte pueda ser leída nada más que como una toma de posición al interior del campo,
que cualquier opinión sobre la obra de un artista se traduzca como un argumento ad hominem, que el mero hecho de formar parte de una ilusio transforme a los escritores en exquisitos manipuladores de poder simbólico. Como se ve, no hay ninguna actitud celebratoria ante la irrupción exitosa de la sociología de la cultura, sino cierta desconfianza en sus efectos y cierto recelo ante la aplicación mecánica de sus métodos. Acá cabría una breve nota al pie. Quizás de acá también venga la desconfianza sobre la obra de Aira, ¿no? Porque Aira es, diría yo, el escritor más burdiano de la Argentina, un exquisito manipulador de capital simbólico. Por su parte, María Teresa Gramulio ha sostenido una crítica dirigida, más que a Bourdieu o a sus métodos, a los burdianos del resto del mundo. Gramulio sostiene, con un énfasis algo irónico, que Bourdieu es demasiado francés y que las simetrías y polaridades que él analiza en el campo cultural francés no resultan fácilmente extrapolables a las realidades de otros países. Existen en el mundo profundas desigualdades en el reparto del capital simbólico, del mismo modo que existen desigualdades en el reparto de capital económico. Las lenguas, por ejemplo, tienen un peso relativo muy diferente en el mercado de traducciones, y cuando uno analiza un mercado en particular de un país central, como lo hace Bourdieu, produce una suerte de encapsulamiento en el que el mercado parece detenerse allí donde, en el mundo real, no se detiene. O sea, para terminar este apartado, cuando se habla de los faros, sugiero ir tachando a Bourdieu. Algunas líneas más arriba mencioné un trabajo de Sarlo sobre la revista Contorno. Si Viñas, en Contorno, nos había hablado de los dos ojos del romanticismo, Sarlo aprovechó la figura para referirse a los dos ojos de Contorno. Me siento tentado, pues, a hablar de los dos ojos de punto de vista. En su artículo de cierre, publicado en el número 90, Sarlo nos dice que la revista, cito, siguió creyendo que la política y la estética debían convivir en sus páginas, no porque sus relaciones fueran sencillas, sino precisamente por el contrario, porque son conflictivas, y punto de vista siempre vivió del conflicto. La relación estética y política es conflictiva, tanto en el campo de la elaboración teórica como en el de la praxis social, que se manifiesta en situaciones concretas. Pero, ¿por qué conflictiva en el interior de la revista? Porque parece bastante evidente que convivían en la revista dos ideologías opuestas y una biblioteca respaldaba sus posiciones políticas y otra, muy diferente, sus opciones estéticas. No es imposible ser reformista en política y vanguardista en arte, pero es una relación que no se aviene pacíficamente. Sarlo no solo era consciente de esa tensión, sino que fue una brillante teórica precisamente sobre esa tensión. Y para no abundar en demostraciones tediosas, basta pensar en Williams y en Saer. Los dos merecieron un lugar especial en la revista. Los dos fueron canonizados y puestos a circular con éxito en el mundo académico y en buena parte del público lector. Los dos fueron revisitados desde perspectivas autobiográficas. Los dos se transformaron en verdaderas metonimias de los dos ojos de punto de vista. El historiador socialista y reformista, el escritor vanguardista, moderno, adorniano. Quizás esta tensión explique la fascinación de Sarlo por la narrativa de Sebald. Su extrema originalidad radica en ser un escritor moderno, como dice Sarlo, testigo de las ruinas de la modernidad, que sin embargo conserva un resto de humanismo, una rara intensidad y un moralismo anacrónico, una suerte de extraña o imposible, quizás, síntesis de los dos ojos. Para terminar, es posible conjeturar que el alejamiento de Piglia de la conducción de la revista tenga que ver con la dificultad de aceptar la convivencia en la conducción, en el proyecto de la revista, de esos dos ojos. No se trata de reformismo y vanguardia,
para Piglia, sino de reformismo o vanguardia. En esta dirección voy a los diarios de Piglia y vuelvo al Centro Editor de América Latina. Boris Spivakov le rechazó un prólogo para Facundo y, molesto, Piglia escribe: el Centro Editor practica un tipo de crítica y de difusión de la literatura que es justamente la inversa de lo que yo pienso. Y años después, ya en 1982, cierra su diario refiriendo un almuerzo con Saer y dice el diario de Piglia: pasa a buscarme por aquí, viene del Centro Editor donde vendió todos sus libros a cambio de nada. Serán reeditados en ese circuito que no lo merece. O sea, Piglia se asume como editor vanguardista. Desde ese preciso lugar se distancia, en fuerte contraste con Spivakov y el equipo del Centro Editor, donde estaba Sarlo, dicho sea de paso. Un proyecto que buscaba abaratar los libros, llevarlos mediante fuertes campañas de propaganda a todos los hogares, una empresa que se pretendía popular y que parecía encarnar un rol misional para la cultura. Por esa razón, el Centro Editor no se merece a Saer, porque Saer viene de Jorge Álvarez y de Galerna, de las editoriales de la vanguardia, de la nueva izquierda, de una apuesta diferente para un modelo cultural diferente. Gracias.